por Ustream y los que nos están sintonizando por Radio Fuego Purificador, un saludo. Y también tenemos aquí a Sonia. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Generación Extrema Juvenil. El día de hoy tenemos un tema súper padrísimo, la paternidad del Padre, de Dios, ¿no? Yes. Pues digo, ¿de quién más? La paternidad de Dios, va a estar muy bonito el tema. Tenemos un invitado muy especial. Tenemos al pastor Francisco, que nos estará compartiendo y estaremos compartiendo, platicando sobre este tema muy lindo para que se queden con nosotros y no le cambien. Aprovechen los cortes comerciales para compartir el link en sus muros. Pasen la voz que ya comenzó Generación Extrema Juvenil. Nuestro buen amigo Javier, que va llegando aquí. Pero así va a estar una palabra muy poderosa el día de hoy. El tema de hoy que estamos tomando es de la paternidad de Dios. Así es, Rubén. Vamos a platicar sobre la paternidad de Dios, un tema muy interesante, muy necesario, que yo creo que todos tenemos que tener bien asentado. Y pues nada, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo el espacio. La verdad que muchas gracias por la invitación de nuevo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo, con Rubén, Yoli y obviamente con Sonia. Entonces ya nos conocemos, pero igual estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes, pues la verdad que me da muchísimo gusto. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Javier, por tomarte el tiempo, ¿verdad?, de venir con nosotros y compartir mucho de lo que Dios te ha dado. Gracias. Creo que Sonia también quería compartir algo, quería decir. Es que algunos al mismo tiempo. Sí, nada, de que qué buena onda que estés otra vez con nosotros. La verdad ha sido una bendición. La vez pasada estuviste compartiendo de la intimidad con Dios, de la adoración. El tema que tenemos era de la adoración. Estuvo muy padre, la revelación pues, que Dios te ha mostrado, la palabra fresca. Tuvimos muy buenos comentarios de nuestros amigos y las personas que estuvieron aquí, nos mandamos mensajes en la página, les gustó mucho. Digo, hay que invitarlo otra vez y pues ya eres como de casa, ¿no? Sí, ¿no? Venido otra vez de casa. Gracias, la verdad que sí. Pues sí, ahora sí que todos los temas que hablemos mientras se trate de Dios, yo creo que la verdad da para mucho, ¿no? O sea, llámese la adoración, la intimidad, la voluntad de Dios. O sea, hay tantas cosas que hablar que ahora sí que me acuerdo que mi mamá en un momento me llegó a decir, ¿sabes qué? ¿De qué platico con tu abuelita? Yo no tengo de qué platicar. Y yo, pues de Dios, mamá, y ahí no se te acaba el tema. Siempre hay de que tienes mucho de qué hablar. Y ahora de la paternidad de Dios tiene que ver mucho con nuestra identidad, de quiénes somos realmente, y pues de ahí parte todo, ¿no? Así es. Ustedes formamos por otras partes en vez desde el principio, que es quiénes somos en Dios. Porque pues tú puedes decir, pues yo creo que soy esto, o mi mamá o mis amigos creen que yo soy eso, que yo soy eso que ellos dicen, y siempre está lo que tú crees, lo que los demás dicen, pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién somos? Eso es lo más importante. ¿Verdad? Sí, es correcto, así es, Sonia. Y de hecho, pues ahora sí que bien lo dijiste, ¿no? La cuestión aquí es una identidad. La paternidad nos da identidad y sin paternidad pues no tenemos esa identidad. Entonces, qué bueno que hoy podemos compartir, ahora sí que gracias a todos los medios disponibles, a toda la tecnología disponible, qué bueno que podemos compartir por el radio, por Ustream. Entonces, la verdad que es algo muy bueno, una buena oportunidad, otra herramienta de alcance para llegar a más personas, ¿verdad? Claro que sí, hay que
hacer uso de todo lo que Dios nos ponga. Y pues no por ser cristiano no vamos a estar a la vanguardia, ¿verdad? Sí. Somos cristianos y no hay que dejarnos también adelante, pero claro. llevando el evangelio que tenemos como que ahora sí más razones de. Así es, correcto. Bueno, ¿qué es lo que tienes para hoy, para todos los que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que siempre cuando uno tiene un mensaje o algo, te metes con el Señor y Dios te da una revelación fresca y bonita para compartir a los demás. Así es. Y ahora sí que el tema de hoy es muy crucial. Es una plataforma que necesitamos tener sobre lo cual todo lo que somos como hijos es fundamentado sobre eso. Claro. La paternidad. Somos huérfanos, tenemos padre. Claro. Y bien padre. Bien padre. Bendiciones. Y regresamos aquí en Radio Fuego Purificador. Fuera del aire estamos platicando sobre lo que es la paternidad. Javier, ¿les podrías explicar lo que nos estabas comentando de la paternidad de Dios? Sí, claro que sí, Rubén. Ay, perdón. No puedo hablar. Sí, está encendiendo la boca. Sí, la verdad que pues es un tema muy interesante. La paternidad de Dios. Y yo sé la paternidad del Padre, pues sí, ¿no? Qué padre. Tenemos ahora sí que un padre bien padre, y es lo que comentamos precisamente ahorita fuera del aire, que es un tema que la verdad es muy interesante. Perdón, creo que ya no voy a tomar esto, me está... Oh, sí. Es un tip, cuando estén en la granja, no toman frío, porque lo que ¿no? No, sí, como está haciendo calorcito allá afuera, dije, ay, sí. Entonces, como les decía, sí, la paternidad es algo muy necesario. Cuando yo me acerco ahora sí que a Dios, que Dios me encuentra y que empiezo a saber más de Él y todo esto, la verdad que me enseñaban quién era Dios, pero eso se cuenta como cuando, ¿cómo te diré? Es como cuando un niño sabe quién es su padre, pero realmente no tiene una relación con Él. Entonces, de eso es de lo que trata la paternidad, ¿no? De tener una relación, y que por medio de la relación con nuestro Padre es por medio de que nosotros adquirimos una identidad. O sea, no es nada más, sí soy hijo, y está muy padre y todo, pero ¿qué más? ¿Qué más tengo? ¿A qué más tengo acceso como hijo? ¿A quién le parezco? ¿Cómo manifiesto a mi Padre, ¿no? Entonces es una parte muy importante. Me tocó una vez compartir un poquito de esto, y de hecho mi esposa, la pastora Yadira, ella está junto conmigo, estamos compartiendo este tema de la paternidad a algunas familias en sus casas. Hemos podido ver la reacción que hay en las personas, la manifestación de Dios en sus vidas al momento en el que ellos cobran esta revelación, y que básicamente lo único que uno hace es abrirle los ojos hacia lo que es realmente la paternidad de Dios, y cómo Dios mismo utiliza a otras personas para entonces que también esas personas reflejen su paternidad. Estamos hablando de personas que ya adquirieron una madurez, que ya han caminado más tiempo con el Señor, y que de esa manera pues ahora Dios los lleva a manifestar su paternidad a través de ellos. Como Dios nos utiliza en tantas otras cosas, llega un momento en el que tú adquieres una madurez, de que tu relación con Dios llega a ese otro nivel en el que ya tú manifiestas al Padre en una naturaleza en la que ni siquiera te esfuerzas, y Dios mismo te está utilizando en ese momento para que alguien que necesite recibir ese abrazo del Padre, que necesite recibir esa palabra de apoyo del Padre, de repente tú estás ahí en medio de todo eso y estás siendo utilizado por Dios para dar esa palabra, para dar ese abrazo. Y entonces es cuando alguien se siente como, ahora sí que abrazado por papá. Wow. Es que no hay nada más liberador o más que te llene, que te haga sentir pleno, te haga sentir vivo, completo, que saber tu identidad, quién eres en Dios.
Sí. Así es algo hermoso saber que tú eres hijo de Dios y saber que realmente lo que es de Dios, todo te lo va a dar a ti, ¿no? Toda la herencia que Él tiene, la ADN que Él tiene, también te corresponde a ti. Y no sé, comentando lo que estabas diciendo ahorita, Javier, me viene mucho a la mente que si no has tenido algunos testimonios de que personas que pues no han tenido un padre, no saben qué es tener un padre, y pues me imagino que ha sido fuerte. ¿Te has topado con eso? Sí, la verdad que sí, ha habido momentos en los que hay personas que inclusive nos llegan a contactar, ya sea por nuestra página de Facebook, ya sean amigos de antes o gente que conocemos, que de repente se quieren abrir de una manera tan impresionante y que simplemente dicen, oye, ¿cómo estás, bro? Y ¿sabes qué? Y tú dices, bueno, casual, ¿no? Platicas y conversas y no, pues bien, todo bien, gracias a Dios, pero ves que están así como que jalando, así como cuando el niño llega así con papá y le está jalando el pantalón y así como que, hey, hazme caso, necesito de ti, necesito algo más, y uno alcanza a percibir eso y entonces empiezas así como que ahora sí que empiezas a prestar tu oído tantito y las personas simplemente se empiezan a abrir. Y ves esa necesidad de la paternidad de Dios sobre ellos, y uno lo único que hace es empezar a hablar de esto, empezarles a platicar poquito nada más, les das una entrada y para ellos es como un vaso de agua fresca, de que después de que han estado en el desierto por tanto tiempo o sea, como que se prenden de ti y quieren seguir, pues, o sea, entendiendo esto. Pero lo que sí procuramos ser bien claros nosotros, es que hay un momento en el que los dejamos saber que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros, ¿no? Y fíjate que en lo personal, pues yo crecí sin papá, con mamá solamente, y una infancia pues muy complicada, muy difícil. Y a mí me afectó mucho no tener papá, ¿no? Ya cuando crezco, pues empiezo los caminos del Señor, ya necesitamos como los 19, ¿no? Empiezo a darme cuenta de quién soy en Dios, de que me convertí en cristianismo y todo. No es una religión, sino comencé con ese estilo de vida, conocer a Dios, mi vida empezó a cambiar. Mi vida cambió de la noche a la mañana, se los puedo decir. De la noche a la mañana dejé todo, hasta cambié el teléfono y todo, dije, yo de aquí soy. Y pude entender quién es mi padre, que no soy más huérfana, que tengo padre, que es Dios Padre, y que como hija de Él tengo privilegios. Como hija de Él, pues ya puedo pedirle a mi papi esto, porque es mi papá, Él tiene que suplirme, ¿te fijas? O sea, ya empiezo yo me empecé a sentir llena, me empecé a sentir completa, me empecé a sentir restaurada, y bien bonito. Y fue como que una experiencia pues personal, y yo sé que esta experiencia que tuve pues ha de ser la misma historia de muchas personas por ahí. La otra es de mi esposo Caleb Campos, y a mí nos tocó compartir en un grupo sobre la sanidad interna, y les estuve compartiendo sobre eso, de que sí estaba muy lastimada por no tener un papá, pero llega un momento donde yo suelto eso y me agarro desde arriba, de mi padre, ahora que sí, mi padre celestial, y fue muy bonito, una experiencia muy bonita, que yo solito tuve que ir descubriendo, y me explico, yo solita fui descubriéndolo, pero qué bonito que alguien te pueda explicar el ABC, ¿no? No es como una receta, simplemente es contarte la verdad, y ponértela aquí enfrente, como mira, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, este es tu padre, estos privilegios tienes, estos derechos tienes, Dios te ama, y qué bonito, ¿no? Dios, a mí nadie me explicó, si yo tuve que investigar y todo, y fue como que, wow, una revelación, ¿no? Estuvo muy bonito. Sí, y como pues, siempre hay la necesidad también de un padre espiritual, ¿no? Que te pueda guiar, o sea, que si tienes cualquier pregunta, que te dirija más o menos, o sea, estamos con la puso Correa, que también pues, no es un padre espiritual, y tenemos muchos sin verlo. Gracias. El próximo miércoles está con nosotros aquí, continuando el tema de la paternidad. Sí, y siempre hay esa necesidad también de un padre espiritual, también tiene que ver mucho que ver con eso también, ¿no? Claro. Y qué bueno que mencionas eso, porque hay muchas personas que de repente chocan con ese término, y
como les decía, Dios toma a sus hijos maduros y los utiliza para manifestar su paternidad. ¿Y de qué otra manifiestas a tu paternidad? Pues la paternidad de Dios la manifiestas haciendo funcionar la misma paternidad de Dios. Y lo vemos en la Biblia. Fíjate qué importante, yo me tocó compartir un mensaje que estaba basado en la misión de los 12 espías en Números, en el libro de Números, y esa es donde habla sobre los 12 espías que son ahora sí que las 12 cabezas de las 12 tribus. Pero como particularmente sabemos que ahora sí que Josué y Caleb son los que realmente regresan después de haber espiado la tierra con una actitud diferente. Lo que aquí me llama mucho la atención era respecto a Josué, porque Moisés tenía un cierto apego con Josué. De hecho, Josué no era su nombre, Josué era la manera en que Moisés le llamaba. En realidad era Oseas. Y haz de cuenta que cuando le llama a Moisés por su nombre, ahora sí que él es el que le está cambiando de nombre de manera oficial. Es el que le llama ahora sí Josué, y Josué significa respuesta de oración o respuesta de salvación. Entonces, el único que puede cambiarte el nombre, el único que puede darte identidad es tu padre. Y en este caso, tu padre espiritual, que en este caso, por ejemplo, Moisés era padre espiritual de Josué. Entonces, como él es el que le lleva y le cambia el nombre justo antes de que salga en esta misión, ¿no? En esta misión que es un punto crucial, ahora sí que creo que en la historia del pueblo de Israel, porque pues, son los 12 líderes. Y en ese momento crucial le dice, no, ya todos le van a llamar Josué. Ya este es su nuevo nombre y todos ya lo reconocen como tal. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Él como padre espiritual está dando una identidad delante de todos los demás. Wow, pastor, entonces es bien importante como que la paternidad desde dentro del hogar. Para empezar, tu padre biológico, tu papá. Para empezar, él tiene que ser como que hacer ese sacerdote de hogar, ¿no? En tu casa para comenzar. Sí. Después, porque no es lo mismo que tu padre biológico pues te guíe como un pastor o como un padre espiritual. Casi como que uno como padre a sus hijos como que hace trampa porque es tu hijo, ¿no? Pero ya con otro, pues, no, duro en la cabeza, ¿no? Y la otra parte es como, pues, ya dije, ¿no? El padre de casa, el padre que también es tu guía, ¿no? Y el otro que sea tu padre espiritual, no tu padre biológico. Y el otro es el padre celestial que tenemos, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces tenemos que entender esas tres partes, ¿no, pastor? Así es correcto. Nuestro Padre, ahora sí que nuestro Padre Celestial ha puesto todas estas figuras delante de nosotros para ayudarnos y guiarnos. Pero finalmente, como todas las cosas que Dios hace, Dios no es un Dios impositivo. Dios básicamente deja todo esto puesto sobre la mesa, servido, para que cada uno entonces tome de ahí lo que en base a su decisión. O sea, no es hey, ¿sabes qué? Esto, y a fuerzas. Dios no es impositivo. O sea, Dios te presenta, ahora sí que Dios toca la puerta, Dios llama. Si quieres abrir la puerta, entonces Él te va a mostrar cosas. Claro. Y entonces vas a entrar en una relación en donde después entonces vas a empezar a entender lo que realmente es tener un Padre Celestial. Porque yo puedo conocer de Dios, yo puedo escuchar de Dios, yo puedo leer la Biblia y todo esto, pero si realmente yo no le he abierto mi corazón, entonces difícilmente voy a entrar en una relación con Él como mi Padre. Entonces, si no tengo una relación con Él, ahora sí que, ¿cómo le voy a presentar honra? ¿Cómo le voy a obedecer? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pues entonces, para manifestarme realmente como un hijo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Como con tu papá en la casa.
¿Cómo vas a saber cuál es su comida favorita, o qué lo hace feliz, o qué lo molesta, o cómo agarrarlo de decir de buenas, o cuando está viendo la tele, para pedirle permiso? Es lo mismo, lo conoces, ¿verdad? Exacto, es lo mismo, ¿no? Yo creo que como tu papá, tú ya sabes que lo hace enojar, que lo hace feliz, su comida, como dices, qué programación le gusta, qué cositas si le haces, quieres un permiso, ya sabes, ¿no? Decirle de qué forma para que te dé el permiso. Así también es con Dios. Tú sabes cómo llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? No tengo más, pero aquí te rindo todo lo que yo soy. Y cuando Dios tú le muestras tu corazón totalmente rendido a Él, entonces las bendiciones del cielo, lo que Él tiene como hijo, lo que tú te mereces, te lo provee. Y hasta lo que no te mereces Así también, porque así es el amor del Padre. Le dices a tu hijo o tu papá te dice, ¿no? Depende de que seas hijo, padre o hasta abuelo, pues ya sabemos de que pues te portaste mal, no te lo voy a dar. Y él lo ves con su carita llorando, pues no se lo voy a dar, toma. Lo mismo, ¿no, Rubén? Sí, lo sí. mismo con Dios. Así mismo vamos a dejar con un corto aquí en Radio Fuego Purificador. Pues una cancioncita. Así es. Y continuamos aquí con Fuente de Vida TV. No pudimos anunciar, nosotros somos Generación Extrema Juvenil. Así es nuestro ministerio. Y tenemos un ministerio de jóvenes, y si te preguntas tú que nos estás viendo por TV, ¿qué es Generación Extrema? Pues déjame decirte, Generación Extrema se fundó hace 2 años y es un ministerio juvenil que está, que realmente lo único que quiere es hacer conocido al Padre, que la gente, los jóvenes especialmente, sepan su identidad y quién es Dios y qué es lo que puede hacer Dios a través de sus vidas, que ellos nacieron con un propósito. Y Generación Extrema es realmente estar a lo que Dios diga, estar dispuestos a hacer. Sí, en un tiempo estamos batallando en el sentido, buscando, había muchos eventos y tratábamos de buscar alguna pizca de su presencia, de la presencia de Dios, un momento momentario, pensando que eso era todo. Pero igualmente cuando conocimos a Paco, al apóstol Alfonso Correa, nos comenzaron a mostrar algo diferente. Sino que eso mismo que vivíamos en un momento momentario lo podemos ver todos los días en lo sobrenatural, que para nosotros, híjole, fue una revelación súper increíble de que poder que Dios haga cada día, no solamente cada mes como muchos acostumbran vivir, sino Dios lo puede hacer todos los días, algo diferente, su presencia de miles de formas se puede mostrar y también te puede hablar. Hay miles de maneras de que Dios te pueda hablar a ti. Sí, como decía mi esposo, para los que no saben, Rubén es mi esposo. Tenemos 1 año de casados. Sí, era increíble saber que lo experimentaste en un congreso o en una otra parte, que sea un congreso, una conferencia. Voy a quitar el micrófono aquí porque me está desesperando, no sé ni qué estoy hablando ya. No, sí, era algo así como que que por medio de un congreso podrías solamente manifestar la presencia de Dios, sino que día a día podrías experimentar eso. Fue algo impactante. Decía Rubén que nuestros papás espirituales nos dieron una identidad como hijos, ¿verdad? Nos dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes un llamado profético, tú tienes un llamado apostólico, tú eres esto. Y la verdad fue para nosotros wow, fue un wow de wow, Dios nos quiere usar, quiere impactar nuestras vidas, y no nomás nuestras vidas, sino a la gente que nos conoce. Cada uno de ellos tiene un propósito, y qué especial. Después de eso se fueron añadiendo más gente. Empezamos a conocer a Sonia, que tiene un ministerio evangelístico y la verdad es una sierva de Dios. Y luego empezamos con la radio, y
con Mike, que es el productor de Radio Fuego Purificador, y luego Dios empezó a añadir más gente a Jesús ahorita que estamos en Ustream por medio de él. Y lo único que queremos es que las nuevas sean conocidas, que la gente por medio de la tecnología, por medio de lo que tengamos, sean herramientas útiles a su favor. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita y estamos trayendo temas. Tenemos también el programa La Neta Te Liberta con Sonia Palomino, y es un programa que trae cosas, ciencias versus la Biblia, y Dios está haciendo grandes cosas. Están trayendo predicadores, gente que tienen testimonios impactantes, que la gente debería de saber lo que Dios hizo a través de ellos. Como hace unas horas estuvimos con una persona que Dios lo sacó del narcotráfico. Y Esteban Mendoza, así es. Y yo me quedaba impactada. Yo decía, wow, la gente, ahorita mucha gente está en las redes sociales llenos de memes del Chapo, ¿no? Yo no sé si tú has visto, pero la gente lo están viendo como un ídolo, como alguien reconocido. Mucha gente decía, no, el Chapo para presidente. Y yo decía, wow, si vieras todo lo que estas gentes son y hacen, ¿no? Asesinan, venden, ay, cuántas cosas hacen. Entonces, esta persona, Esteban Mendoza, nos estaba contando su testimonio. Es un testimonio súper impactante para que no te pierdas. Era un narcotraficante, y bueno, hace rato lo estuvimos entrevistando para el canal de YouTube de La Neta Te Liberta, para este programa, y bueno, le hicieron una película de su vida. Así es. Se llama Los Traficantes. Esto puedes ver en www.lostraficantesmovie.com y vas a ver el tráiler y todo su testimonio. Sí, la verdad, y pues son ministerios que se han unido con Generación Extrema y que estamos muy contentos, y la verdad de poder expandir el reino de Dios a lugares donde no se ha oído la palabra, y gracias. También por ahí dicen que el Chapo se jugó para escuchar el programa de la Generación. Sí, yo creo. Quiere ser padre, pero se quiere cambiar el nombre, pero decimos que primero tiene que redimirse. Primero tiene que mostrar que venga por un mes o dos, y luego le damos la oportunidad de conducir con nosotros. Como el apóstol Pablo. Primero que Dios lo tumbe su caballo, ¿no? Como a Pablo, pero también. Pero bueno, ya están saliendo de tema. Volvemos a la paternidad de Dios. Nosotros seguimos a Rubén, seguimos con las alabanzas, ¿verdad? Sí, sí. Con la radio, estamos en las alabanzas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este tema de la paternidad de Dios, yo creo que es un tema primordial, ¿verdad? Que todo cristiano, debería de saber, y lamentablemente no muchos de los cristianos saben qué es la paternidad de Dios. No tienen un conocimiento, no ha sido revelado. Eso a sus vidas. Y si tú le preguntas a una persona de hace mucho tiempo que conoce el Evangelio, él se queda como que vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas personas saben qué es la paternidad? Sí, ¿qué te parece, Sonia? No todos. Tenemos idea, ¿no? Algunos, pero no, como decimos aquí en Tijuana, porque por cierto estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, todos los miércoles a las 7:30 horario del Pacífico, comercial, ¿no? Yo creo que no todos saben, no todos están conscientes de como decimos aquí, que no les ha caído el 20, ¿no? No ha caído el 20, como tienes idea, pero cuando ya empiezas a experimentarlo, pues se nota. Y es un tema muy bonito que no todos saben, y por eso lo estamos compartiendo, porque queremos que todos sepan la paternidad de Dios, quiénes somos como hijos de Dios, hasta dónde, ¿no? Está nuestro límites, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros privilegios, ¿no? O de pastor. Exactamente, no, muy bien, yo estoy escuchando que está interesante la plática. Me invitaron a predicar y usted está no. Ya dije que no me predican. Me pagan. No, estamos esperando que regreses al aire, ¿no? Claro que sí. Falta aire aquí. Y volvemos aquí en Radio Fuego Purificador, transmitiendo aquí de Tijuana, Baja California, desde las instalaciones de Iglesia Devoción. Estamos aquí con el invitado especial, Javier Lozano, y afuera del aire nos
Aquí estamos con una cura aquí en la cabina sobre que el Chapo se fugó para escuchar la programación acá de Generación Extrema Juvenil. No lo dejaban ahí adentro. Sí, no lo dejaban escucharse todos los miércoles a las 7:30. Horario del Pacífico. Horario del Pacífico. No, sí, mira, continuando entonces con el tema de la paternidad, como estábamos platicando hace un momento, la paternidad de Dios es algo que es irrevocable, porque ahora sí que uno de los nombres bajo los que Dios se nos ha manifestado es el yo soy. Entonces Dios simplemente es, su paternidad simplemente es irrevocable, no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Entonces la verdad es que ahora se trata más bien de qué tan hijo te sientes tú. O sea, ¿qué tan hijo te sientes tú? Porque Dios te sigue viendo como tal. Y la Biblia nos dice muy claramente que nosotros fuimos hechos, fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, ya desde ahí, la palabra dice que yo ya estoy manifestando a Dios. Yo ya estoy manifestando a mi Padre porque ya dice que yo fui creado a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, este es un hecho irrevocable. Y sin embargo, hay muchas personas que eligen no sentirse hijos. Entonces, ¿qué haces? Se convierten en ¿qué? Ahora sí que se escucha fuerte, pero se convierten en bastardos porque no deciden agarrarse de esa paternidad. Y dices, ay, pues, qué palabra tan fuerte, pero digo, es una verdad, digo, quien no se siente hijo, entonces, ¿qué es? Porque Dios no está reservando su paternidad o retirando su paternidad, sino que ahora sí, como lo ponía como un ejemplo, ¿no? Él sirve la mesa y ahora sí que cada quien venga y tome de aquí lo que necesita, lo que quiere. Pero la mesa ya la sirvió Dios. Pero si tú dices, no, es que yo no soy digno de sentarme a esa mesa, entonces, ¿qué tan hijo te estás creyendo tú? Y hay otras personas que de plano no es que no quieran tomar esa paternidad, pero es que nadie se las ha traído a mostrar. Y cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, la paternidad de Dios, tú te sientes ese amor, recibes como que tú puedes tener esa libertad de recibir el amor de Dios en tu vida y llenarte. El amor echa fuera temor. Entonces, cuando no sabemos quiénes somos, tenemos temores, ¿verdad? Temores, no tumores. Temores. Y eso como que te limita a dar el máximo potencial que Dios tiene para ti, para expandir el reino, para expandir tu ministerio, para impactar una ciudad, si no tienes ese amor de tu Padre. ¿Te fijas? Todos los estragos, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate, tocas un punto muy importante. El amor es una de las primeras características o la más importante característica por medio de la cual se manifiesta la paternidad de Dios. Porque todo lo que es el movimiento del reino en realidad está centralizado en el amor. El versículo que todo el mundo conocemos casi de memoria. Dios no solamente tiene amor, sino que Dios es amor. No iba a decir ese, pero bueno. Bueno, la idea es esa. La idea es esa, pero es muy bueno también porque habla también del amor. Pero cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Estás hablando de amor. Y luego cuando estás hablando de los mandamientos, el primer y más importante mandamiento que dice, amarás. Y el segundo que dice, también dice, amarás. Pero eso es casi sobrenatural, ¿no, pastor? ¿Te amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí. Está bien difícil. Y es que sí es bien interesante porque hay muchas personas que, fíjate, hay tantas personas que luego cómo se están haciendo daño, las personas que luego se andan cortando, sí, o que están haciendo todo esto. Sí, entonces ¿qué es lo que están buscando? O sea, no han encontrado la verdad una relación de una paternidad en la que ellos por medio de estas situaciones buscan llamar la atención y no ha habido una paternidad revelada para lo que ellos están haciendo. Entonces ahora sí que dices, están viviendo ahora sí que fuera de la paternidad de Dios y nadie se las muestra y dice, ok, ¿cómo llegar a estas personas a presentarles esa paternidad de Dios y decirles quién eres para Dios, qué es lo que Dios quiere contigo? Y luego ya que tengas eso claro, ahora sí, ¿qué es lo que tú quieres con Dios?
Wow, fíjate que quisiera compartir un texto de Isaías 64:8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sí. Qué bonita. Creo que vamos a llegar un momento de los anuncios. Si tú nos estás escuchando, bueno, saludos, ¿no? Bueno, te anuncio que voy a saludar. Ese es el primer anuncio. Puedes mandar saludos a tus amistades, a tu iglesia, puedes dejarnos comentarios, sugerencias. Y bueno, queremos mandar saludos desde aquí en Tijuana, nos están escuchando Erika. Saludos a Erika. Saludos, Erika. También tenemos a Karen Janet, tenemos a Eric Luna, tenemos a Brenda Bojorques, a Adrià Flores, a Michelle Navarro, a Abraham Ramírez, Ana García, Martínez Carolina y Iván Domínguez de Tijuana. También tenemos desde la Baja, desde el sur, tenemos a Elizabeth Orozco, tenemos también desde Tecate a Isabel Pozo, desde Tabasco a Alicia Montillo, y ¿qué más tenemos también por acá de Tecate? Tenemos a Amaro, ¿qué dice? Bueno, el apellido no entiendo, pero es el hermano Amaro desde Tecate. Y wow, pues muchas gracias por su sintonía, Dios los bendiga y qué bueno que estén en sintonía, y aquí esperamos nosotros de todo corazón poder ser de bendición a todos ustedes. Claro que sí, y a todos los que nos están escuchando de Radio Fuego Purificador, si tú quieres que te mandemos un saludo, te puedes meter a la página oficial de Facebook de Generación Extrema Juvenil y ahí nos puedes mandar un saludito y aquí lo transmitimos en vivo. Claro que sí, estamos a vivo y a todo color, ¿verdad, pastor? Sí, ¿no? Y a todo color, con todos. Los que están en la radio todos no los saben, colores. Estamos a todo color, literalmente aquí. Y a los que nos están mirando, pues ya saben que sí es cierto. Y bueno, entonces estamos con el tema de los saluditos, pero bueno, es que nos emocionamos que estén ahí. Vamos a pasar unos anuncios aquí en Radio Fuego Purificador. A los que están viendo en Fuente TV, sigue viendo. ¿No? No, los puedes poner en alto para que lo que pasa es que se apagó el teléfono. Bueno, entonces seguiremos platicando con ustedes en lo que estamos anuncios para nuestros radioescuchas. Pues qué tremendo tema, pastor. Sí, la verdad pues, que estamos y que por todos lados le sacamos jugo a... Esa es la cuestión, y la verdad que ahora sí que disfruta uno mucho de esta manera así tan natural de estar platicando de todo esto, porque es algo que yo creo que ha cambiado nuestras vidas, algo que comentaba ahorita tanto Rubén y Yoli también, que decían cuando conocieron ahora sí que a su padre espiritual, y cómo esto cobra un cambio en tu ministerio, en la manera en que caminas, en la manera en que te diriges hacia los demás. Entonces todo esto es algo que realmente te cambia. Cuando es algo de parte de Dios, o sea, te simbra, te sacude, te hace... Hace impacto. Sí, claro. Entonces ves las cosas y dices, ok, esto no estaba totalmente completo y ahora estoy empezando a ver algo más y no lo conocía y ahora ya lo conozco, ya lo empiezo a vivir, ya lo empiezo a sentir. Entonces es algo muy sobrenatural y lo podemos decir de esta manera porque es tan palpable la manera en que lo vivimos y lo sentimos que solamente puede ser Dios el único que nos hace sentir todo eso. Sí, igual nosotros podemos a lo mejor compartirles de eso y ustedes se quedan así como, pues que a lo mejor yo no lo he experimentado, pues como si yo te digo, mira, tengo esta lata de soda, está muy rica y por más que yo te trate de explicar el sabor, tú no vas a saber hasta que la pruebas, ¿no? Exacto, es algo que se tiene que vivir, ¿no? Sí. Y es que esa es la cuestión de que muchas veces se choca con este tema de la paternidad, porque uno dice, a ver, pero ¿cómo vas a estar tú? Tú no puedes manifestar la paternidad de Dios, porque el único que manifiesta la paternidad es Dios. Pero dices, no, o sea, no estoy yo tratando de tomar el lugar de Dios, sino que por medio de mí
Dios se está manifestando. En ningún momento soy yo, porque si yo, algo como lo que comentábamos la vez pasada que me invitaron cuando hablamos de la adoración, yo soy incapaz de producir adoración, yo soy incapaz de producir milagros, yo soy incapaz de producir, o sea, un amor realmente genuino. Pero ¿qué es? Es Dios en mí, somos es el Espíritu Santo en mí. No, en la mano de Dios. Exactamente. Entonces no es quitarle el lugar a Dios, pero absolutamente para nada. Claro. Sino que comprender que entonces nosotros somos capaces de manifestar a Dios, que somos esos vehículos, esas vasijas que Dios utiliza para alcanzar a los demás. No sé qué opinas tú, Rubén. Eso es una reserva que se tenemos unas cosas técnicas aquí en la radio. Sí, así como de agarraron en curva, no te preocupes. No tienes que tú dale, ahora todos queremos hablar. Todos queremos hablar. No, sí, la verdad es que somos esos utensilios que Dios quiere usar, ¿verdad? Pero está en nosotros en que nos queramos dejar usar por medio de Dios. Y qué impactante, estamos hablando sobre la paternidad, qué fuerte está este tema. Y yo, la verdad, me quedo impactada muchas veces porque yo la primera vez que lo oí fueron con mis papás espirituales, Alfonso y Yolanda Correa. Y yo nunca lo había visto de este punto de vista. Sí, me dicen que Dios es mi Padre, sí, me dicen, pero nunca me dicen, Dios es tu Padre, Dios tiene un plan para ti, fuiste creada en sus pensamientos desde antes que aún te concibieran tus papás, no eres huérfana, aquí está, pero está en ti que quieras hacer algo más. Está en ti que tú realmente quieras llevar lo que Dios tiene para tu vida. Y si tú no lo tomas, alguien más lo va a tomar. Pero Dios hoy te quiere usar a ti. Qué bonito, ¿verdad? Qué fuerte que Dios quiera hacer. Es como llevar esa relación más allá, ¿no? Así o sea, el es. siguiente pasito, ¿no? Ajá. Y sobre todo que no se queda nomás en esa buena intención, porque pues Dios no obra en buenas intenciones, sino Obra en propósito. exactamente. Así es. Sí, exactamente. Pero aún así hay muchas personas que chocan con este tema de la paternidad. Por ejemplo, en Mateo 23, del 8 al 11, dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando vemos esto, muchas personas dicen: ¿cómo vas a llamarle padre a alguien más? ¿Qué es esta cuestión del padre espiritual? Si la misma Biblia te está diciendo aquí que no puedes llamar a nadie más padre, y que no puedes llamar a nadie más maestro. Pero fíjate, platicando sobre este tema con mi hijo el otro día, me dice: papá, pero que no, también Jesús, o sea, constituyó el ministerio quíntuple. Dios constituyó el ministerio quíntuple, que dice que a uno los hizo apóstoles, profetas y maestros. Y entonces se está contradiciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es ahí? Pues, o sea, como aquí en Mateo dice que a nadie llames maestro, pero en el ministerio quíntuple están constituidos maestros. Entonces, ¿cómo vas a llamar a un maestro? Sí, hay que entenderlo también del contexto y todo, ¿no? Exactamente. Fíjate que estoy tratando de buscar en Google, pero no he encontrado, pero ustedes pueden buscar una figura aramea. Ya ves que en arameo son dibujitos. Hay uno donde está como un padre sentado, y en su regazo tiene un hijo sentado con él. Entonces, si tú vas a las escrituras y todo eso, Abba, padre, es como papi, papito, papá. Entonces es la imagen de un padre con un hijo en su regazo sentado. Y es el problema de muchos de nosotros, que no nos hemos sentado a las piernas de nuestro padre. Cuando nos sentamos, esto se venía la peleta que lo dije, Sí. nos sentamos en la pierna de nuestro padre y le decimos: papá, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Papá, fíjate que me pasó esto a la escuela, me pasó esto, aquello. Y nosotros ya muchas veces no lo hemos entendido así,
o una de dos, o no lo sabíamos o no lo hemos hecho, o lo hemos dejado de hacer. Exacto. Entonces, si tú te sientas en espera de tu papá y tú platicas con él, te sientes amado, le cuentas todo, y a veces no, a veces tomamos nuestras propias decisiones, al cabo de se entiende, Dios está conmigo, Dios me respalda, y sí se entiende eso, pero dejamos de preguntarle a papá si está bien o no está bien, si él está de acuerdo, que se haga su voluntad, dejamos esa relación y no recibimos ese amor. A veces queremos salir adelante con la ayuda de Dios, así nomás de palabra, pero no dejamos que Dios nos restaure, nos sane y que nos consuele, ¿no? ¿Cómo ves? Exactamente, y tienes mucha razón, Sonia. De hecho, ahora sí que en el grado de la intimidad que tengamos con Dios es en el grado en que nos vamos a sentir más cerca de Él en nuestra relación, y vamos a podernos sentar en su regazo y recargarnos en su pecho y llamarlo papito. Vamos a empezar a cantar. ¿Tú lo dices? Qué bien, estamos de regreso aquí en tu programa Generación Extrema Juvenil, y estamos con el tema la paternidad de Dios. Y bueno, ahorita en los comerciales y en las canciones nosotros seguimos una plática bien amena. Aquí estamos con Rubén y Yoli Casares, con el pastor Javier Francisco, que nos está compartiendo de esta palabra tan bonita, tan hermosa, y compartíamos fuera ahorita del aire. Les comentaba yo que la figura, pues, hablando del tema de nuestro papá celestial, que hay una figura en arameo que es como si la han escuchado en la Biblia ustedes, Abba Padre, ¿verdad? Que significa papá, papito. Entonces en la figura aramea es como un señor sentado y en sus piernas tiene un hijo pequeño en su regazo. Y es lo que estábamos platicando, que eso es, que muchas veces nosotros como hijos no nos hemos sentado a las piernas de nuestro padre y no nos hemos dejado como amar, guiar, contarle, como cualquier niño que se sienta al regazo de su papá y le platica cómo le fue a la escuela, qué está haciendo, sus inquietudes. Papá, ¿puedes comprarme esto? Papá, ¿me puedes llevar aquí? Papá, ¿me puedes llevar allá? Y tienes esa relación íntima con tu papá y te dejas amar porque eres un niño chiquito que necesitas a su papito, a su papá. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios no lo hemos entendido si nunca nos hemos sentado en el regazo de nuestro padre, o no lo hemos entendido, o lo hemos dejado de hacer y hacemos nuestra voluntad, ¿no? Como ese hijo rebelde. Ay, es como, ¿cómo se llama? Idea, ¿no? Como si, pues sí es cierto, como ese hijo rebelde que ya no le pregunta a papá nada, sale y entra y su papá, ¿qué hora llegaste? ¿O qué hora te fuiste? ¿Qué andas haciendo? Es como que a veces muchos estamos así como en rebeldía. No, pues Dios sabe, Dios está conmigo, Dios me apoya, Dios me respalda, pero realmente tú nunca te has puesto a platicar con el Señor. Tenemos sus proyectos, estos proyectos son tuyos, o esto es tuyo, o esto es mío, está bien que haga esto, que me vaya por la izquierda, que no lo haga, me siento así, me siento así. A veces pasamos procesos en donde necesitamos ser restaurados, ser guiados y por nuestro padre, por nuestro papito, pero como no nos sentamos en su pierna, en su regazo, no recibimos esa guianza, ese amor, esa instrucción, esa restauración, porque queremos hacer las cosas como no nos parezca, como si no tuviéramos papá. ¿Cómo debe pasar? Exactamente, y como bien dice Sonia, ahora sí que ¿qué tan hijo te sientes? ¿No? De repente está, a veces, por ejemplo, mi papá de sangre, él desde que éramos muy chiquitos, mi papá era así como que bien cariñoso, pero así como que te abrazaba y te besaba, y entonces era una manera en la que él manifestaba su amor, ¿no? Pero muchas veces yo, por ejemplo, así como que llegaban momentos en los que estaba haciendo algo y no tenía ganas que mi papá estuviera ahí de encimoso, y yo así como que, no, déjame, pero muchas veces en lo espiritual también así somos con Dios, así como que déjame ahorita, no tengo ganas, no tengo tiempo. Y Dios ahí está constantemente queriendo tener esa relación con nosotros, acercarse, demostrarnos su amor, demostrarnos que nos quiere Él llevar a otra dimensión, que quiere llevar nuestra relación a otro nivel, que quiere que le conozcamos más. Y eso no puede ocurrir a menos de que tengamos esa relación con Él y sentimos con esa confianza ahora sí de acercarnos con Él y decir, ¿sabes qué, papito? Gracias por lo que me diste, papito, gracias por lo que viene, gracias por todo lo que me das. Sí, así como dice el pastor Javier, que como nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Esa relación de cuando estaba ganando, que cuando él estaba chico, ¿verdad? Su papá, así también Dios está más astucioso
que por buscarte Él a ti, que es lo que tú le busques a Él. Él está ansioso por ti, así como me hizo el clic y me dio una imagen ahorita viendo como qué tan ansioso está Dios por ti, qué tan ansioso está más ansioso Él por ti que lo que tú le vayas a buscar. Así como ese padre amoroso que como nos estaba compartiendo el pastor Javier, como su papá lo iba y lo abrazaba, así también es Dios, con ese amor te va y te busca. Y fíjate, algo que estaba compartiendo en el trabajo con uno de los empleados de la compañía. No sé por qué salió el tema. No sé por qué salió el tema, pero bueno, en lo que yo le estaba diciendo, porque él me decía que había cometido muchos errores, que me preguntó que si era cristiano, católico, le dije que cristiano, y me dijo, no, yo la verdad, yo he querido a la iglesia, he cometido muchos errores en mi vida, y la verdad, me da no sé qué hasta ahí nomás, saberte todo lo que yo he hecho, o sea, yo le dije, mira, te la pongo de esta manera, Dios ni se acuerda de todo lo que has hecho, Él lo único que quiere es recibir, como dice mi esposa, con ese amor. O sea, Él no se acuerda de lo que tú hayas hecho en el pasado, lo único que Él quiere que tú te acerques a Él. Exactamente, Él quiere cada vez que le conozcamos más, Él quiere que le conozcamos más, Él quiere mostrarnos más, y ahora sí que conforme nos vamos metiendo con Él, más profundo llegamos, más profundo, y hay una parte de nosotros que es de Dios, o sea, el mismo espíritu de vida que Él ya sopló en nosotros es parte de Él y es lo que lo reconoce a Él mismo. Entonces ahora sí que lo profundo clama a lo profundo, o sea, lo mismo profundo de nosotros. Y entonces fíjate, les quería compartir un poquito más sobre lo que platicábamos, de que hay personas que no comprenden la paternidad espiritual que es delegada sobre algunas personas. Y como dice en Mateo 23, por ahí en el del 8 al 11, donde nos habla de que a nadie llamarás padre y a nadie llamarás maestro, pero hay que ver el contexto de esto y qué es de lo que Jesús está hablando en este momento. Entonces, aquí está dirigiéndose Jesús hacia los escribas y los fariseos y que traen toda esta ley y que traen una condenación. Entonces, ellos nada más buscaban como que pararse el cuello y colgarse todas las medallas y decir, ¿sabes qué? O sea, mírame porque yo acá estoy destilando aceite, o sea, yo estoy bien estoy bien cerca de Dios. Entonces Jesús en ese momento llega y los confronta de esa manera en que dice, a nadie llamarás maestro, nadie llamarás padre, pero refiriéndose a esa actitud. Pero hay quienes Dios mismo constituyó como maestros, hay quienes Dios mismo constituyó como padres, para que manifiesten por medio de su relación la paternidad de Dios. Y no es que nosotros tomemos ese lugar de Dios como les explicaba, sino que se trata de llevarlos a todos a que tengan ese verdadero encuentro con el Padre, y así es como ellos empiezan a tener su propia relación. Porque yo me puedo acercar a Dios de una manera en la que la misma relación que he tenido con Dios me permite acercarme a Él de esa manera. Pero por ejemplo, tú, Yoli, te acercas a Dios de una manera muy diferente y es una manera muy particular, igual que Rubén, igual que Sonia. Entonces cada uno ha aprendido una manera que Dios mismo le ha mostrado de cómo acercarse a su corazón. Y no quiere decir que la mía es la buena, no, sino que esto es lo que Dios mismo me ha enseñado a mí. Pero yo no te voy a enseñar a ti a hacer lo que yo hago, yo te voy a enseñar quién es tu Padre y que puedes tener una relación con Él, y que cuando tengas esa relación con Él tienes un mundo, un universo de cosas a encontrar y descubrir y aprender. Entonces ahora sí que nosotros no pretendemos hacer esto, sino que más bien yo pretendo ser una extensión de Dios, vaya, no ser Dios. Es donde Dios se manifiesta para hablar su palabra, para edificar a los otros, para levantar a los caídos, para sanar a los enfermos. Porque de no ser así, entonces, pues ahora sí que ¿para qué tenemos estos líderes que Dios mismo ha levantado? Dios ha puesto a los pastores, Dios ha puesto apóstoles, Dios ha puesto profetas. Pero ¿sabes qué? Si no necesitamos paternidad revelada por medio de otras personas, si no necesitamos líderes,
pues entonces, pues que cada quien tenga su relación con Dios y a ver cómo le habla a Dios y ¿sabes qué? Ahí nos vemos, a mí Dios que me dijo que yo hiciera esto y pues ahí te arréglatelas tú. Pero no es así, ¿verdad? No, claro que no. Por lo cual Dios ha constituido a cada quien como piedras vivas, ¿verdad? Así es. Sale el nombre de la iglesia, ¿no? Para los que no saben, Javier es pastor de la iglesia Piedras Vivas. Y por algo le puso Piedras Vivas, porque cada uno sea conforme a su llamado, conforme ha sido constituido y llamado al propósito de Dios. Algo así. Sí, estuvo bien tremendo. Ya, tal vez ya en otra ocasión sí me toca compartir un poquito más de eso. Digo, si me invitan, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto, y es de casa. Pero sí, el primer mensaje que Dios me da para ir para la iglesia fue precisamente eso, el por qué da el nombre de Piedras Vivas. Y es algo bien tremendo que inclusive a mí al momento de estarlo hablando yo estaba, o sea, mi mismo espíritu estaba siendo impactado. Yo así como que, wow, dije, esto está bien tremendo. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Y precisamente, o sea, ahora sí que cualquier tipo de edificación, nosotros como el cuerpo de Cristo inclusive, tiene que estar constituido por piedras vivas, por piedras que sean adecuadas para la edificación, para la construcción. Es así como se va levantando ese cuerpo de Cristo. Entonces, pero hablando, digo, de la paternidad, pues ahora sí que la cuestión es de que Dios todo esto que está haciendo lo quiere hacer contigo. Te dice, ve para allá o ve con aquella persona y ahí está Él para hacerlo contigo, para hacerlo por medio de ti. Entonces es ahí donde Dios quiere utilizarte para manifestar su paternidad. Wow, qué precioso, qué bueno es Dios para con nosotros, ¿verdad? Aún siendo Dios, llamarnos hijos es un privilegio tan grande y todavía aún más hay para ti, todavía tengo más para ti, todavía te quiero usar en mi obra, te he escogido. Wow, es algo bien precioso. A mí este tema de la paternidad en lo personal me fascina, me hace entender que yo como hija soy heredera, yo como hija tengo un propósito, yo como hija tengo un llamado de parte de Dios, que nací con un propósito y la verdad llena mi corazón, la verdad es así bien, y espero que tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, también llegue a tu corazón y digas, wow, Dios tiene algo para mí, Dios tiene un llamado para mí y me ha escogido para avergonzar y dice su palabra que te he escogido para avergonzar a lo sucio, para levantar, para ser prosperado. Tú tienes algo que Dios te ha llamado, por lo cual te ha llamado. ¿Sí? ¿Alguien más quiere? Para que nos vean por el canal que estamos ahorita de televisión, ¿cómo le pueden hacer? Me andan preguntando. Acá nuestro hermano Jesús, venga acá a la cámara, te estás corriendo. Acá, usted sabe, nuestro hermano Jesús es el propietario de Fuente de Vida TV. ¿Nos puedes decir cómo se pueden meter al canal? Bendiciones amados. Pueden meterse por el link, amén, que está posteado en la página de mi hermana Yoli, amén. En Generación Extrema está posteado el link de la radio de mi hermano Mike Espinosa y la radio de nuestro servidor. Nada más del link y puede mirar el programa en vivo, amén. Bendiciones. ¡Qué fácil! Muchas gracias, nuestro hermano Jesús. Como los que lo escucharon, se pueden meter al link que está en Generación Extrema Juvenil, y ahí está el Fuente de Vida TV, y también está el link de Radio Fuego Purificador. Estamos en TV, para los que no saben, y estamos en Radio Fuego Purificador ahí con nuestro Mike Espinosa, que nos ha dado la oportunidad de estar en su radio, y le agradecemos mucho. Y también a nuestro hermano Jesús, le agradecemos mucho por darnos esta oportunidad de estar con ustedes. Y continuamos con el tema de la paternidad de Dios. Aquí lo agarré la curva. Así es, Rubén, así es. Fíjate que adentrando un poquito más en esto de las personas que Dios mismo escoge para reflejar su paternidad, ponía yo el ejemplo de Moisés, ahí
Josué, y cómo él es el que le cambia el nombre y le da identidad en un momento crucial en el que va a una misión en la que ahora sí que pues los demás líderes no tuvieron lo necesario para pasar al siguiente nivel, solamente Josué y Caleb. Entonces son ellos los que realmente creen en lo que Dios está diciendo, son ahora sí que los que realmente se creen hijos porque le creen a Dios de todo lo que les ha prometido como su padre también. Pero particularmente Josué es el que recibe ahora sí que la estafeta, la herencia para llevar la cabeza del pueblo, ¿no? Es que cuando muere Moisés, Josué es el que lleva ahora sí que la estafeta, es el encargado de seguir adelante con ese propósito de meter al pueblo al lugar, a la tierra prometida. Entonces por eso hago tanto énfasis, porque en eso se ve reflejada la paternidad. Y por ejemplo podemos ver muchos ejemplos en la Biblia que están ahí, y por ejemplo podemos poner a Elías, que ejerce su paternidad sobre Eliseo. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Ahí se la pasaba, ahí estaba, detrás de él, y en todo momento no lo dejaba. Y llega un momento en el que Elías se va, y Eliseo entonces ahora sí que toma esa herencia. ¿Qué le dijo cuando se iba a ir? ¿Qué decía? ¿Qué es lo que quieres? Dice, yo quiero la doble porción. Entonces, wow, o sea, a él no quiso escatimar, o sea, doble porción, lo que Dios tiene para mí y lo que Dios te dio a ti, yo quiero doble. Sí, fíjate que esto me trae a la mente cómo esos ejemplos a seguir o a quién pegarte. Y muchas veces no sé si algunos fueron como hermanos menores o tuvieron un amigo que fue como tu hermano, y tú cuando tienes un hermano mayor siempre pues estás junto con él. Yo soy hermana mayor, yo defendía a mis hermanos, yo mordía, arañaba por ellos, yo defendía a mis hermanos. Si otro niño chiquito le golpeaba a mi hermano menor, yo iba y lo defendía, o si más grandes hasta de mi edad, yo iba a los defender. Yo cuidaba a mis hermanos un montón. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Es que tenemos un hermano, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es como aquel hermano, ¿no? Mayor, que nos cuida, nos defiende, intercede por nosotros, y es como que tenemos que pegarnos a Él los 365 días del año, pegarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y muchos van a la iglesia, reciben la bendición y se van, pero pocos quieren ser hijos, pocos quieren ser hijos de Dios, unos quieren ser como simpatizantes, ¿no? ¿Y dónde queda Jesús? O sea, siempre tenemos que estar con Jesucristo como un hermano mayor que nos cuida, que nos protege, que intercede por nosotros, que lucha por nosotros, que nos defiende. Y es bien bonito esa parte también, viéndolo de ese lado, ¿no, pastor? Exacto, porque es a quien siempre acudimos. Y ya no viéndolo como botiquín de emergencias, ni como bombero, sino realmente con alguien con quien permanecemos, como decía Sonia, sino que estamos ahí, permanecemos con Él. Exactamente, porque de otra manera entonces ¿cómo vamos a manifestar todo esto, no? O sea, Dios utiliza a sus hijos para manifestarse a sí mismo, y los hijos maduros han logrado entender que para manifestar al Padre se debe constantemente morir al yo, porque entonces así es como Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Entonces, como hijos maduros es lo que aprendemos a hacer, a morir a nosotros, porque es Cristo el que vive en nosotros. Y si es Cristo el que vive en nosotros, entonces ¿qué es lo que va a manifestar? La paternidad de Dios. Claro. Si no estamos en Dios, entonces ¿en qué estamos, no? Sí, exactamente. Entonces ahora sí que si Él vive en mí, entonces ¿qué es lo que van a ver los demás? No van a ver a José el carpintero, no van a ver a David el pastor, no van a ver a Elías el profeta, no van a ver a Sonia la profeta, no van a ver a Yoli la profeta, no van a ver a Javier el pastor, no van a ver a Rubén el apóstol, sino que ven entonces a Dios. ¿Te fijas entonces cómo ya no se trata entonces ni de estatus, ni de título, ni de no, se trata de que entonces yo soy hijo y tú eres hijo, tú eres hija, entonces como tal es como Dios nos ve, y como hijos entonces manifestamos una sola cosa, la paternidad de Dios, manifestamos al Padre. Wow. Y a veces como nosotros queremos que nuestros hijos nos reflejen,
¿verdad? Y a veces reflejan otra cosa que no queremos. Nosotros como hijos buenos de Dios tenemos que pues, reflejar quiénes somos en Dios, quién es nuestro Padre, ¿no? Cómo nos creó Dios, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Y diste en el clavo con algo otra vez, o sea, que Dios nos creó. Entonces mucha gente dice, ay, sí, muy acá, ya flotas, ya caminas sobre el agua, ya, o sea, ¿qué te pasa? Y dices, oye, pues es que la Biblia dice que yo fui hecho a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que manifestar si estoy hecho a su imagen y conforme a su semejanza? Yo no puedo manifestar otra cosa que no sea Dios. Yo no puedo manifestar otra cosa que no sea mi Padre. Y esto lo platicábamos brevemente también la vez pasada que estuve aquí con ustedes. Cuando tú tienes una relación y pasas tanto tiempo con Dios, entonces empiezas a caminar como Dios, empiezas a hablar como Dios, empiezas a pensar como Dios, y eso lo vemos inclusive en lo natural, porque de repente te dicen, ay, hablas igualito que tu papá, o hablas igualito que tu mamá, y te paras igualito, y tienes los mismos modismos. Y hasta uno se enoja a veces. Sí, y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, dices, no es cierto. Y dices, ¿cómo no? ¿Y qué le pasó a Pedro, no? Cuando estaban a punto de crucificar ahí a Jesús, que lo habían aprendido. Y tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hablas igual que ellos. Porque pasó tanto tiempo con Jesús que lo que manifestaba, todo lo que hacía él era caminar como Jesús, hablar como Jesús. Entonces le decían, no, tú eres de ellos. No, ¿cómo no? Hablas como ellos, caminas como ellos, te comportas como ellos. Entonces, cuando hay una paternidad arraigada de Dios en nosotros, ¿qué es lo que manifestamos? Manifestamos a Dios. Así de sencillo. Con eso vamos a un corte comercial aquí en Radio Fuego Purificador. Pues ya estuve compartiendo en nuestro Facebook el link de fuentedevida.tv, ya los estamos compartiendo para que nos busquen por ahí, ¿no? Por ahí luego les voy a compartir un video, ya lo había compartido, pero se les voy a compartir el link ahí después en la página de Generación Extrema. Es un video que grabé una vez que estaba saliendo de viaje, estaba yo ahí en el aeropuerto de San Diego. Sí, lo miré, de hecho. ¿Sí lo viste? Y me llamó mucho la atención porque la terminal era la terminal 33. Entonces, inmediatamente el número, pues por el número lo relacioné con Jesús. Entonces dije, 33. Ese día me equivoqué yo a la hora que llegué. Entonces yo llegué muy temprano y esa era la terminal de donde yo iba a salir, pero no era mi horario estaba mucho después. Entonces yo llegué tempranísimo y había mucha gente en la terminal, pero ellos iban a abordar otro vuelo. Entonces ese no era mi vuelo, yo me quedé ahí esperando y vi como toda la gente empezó a abordar y ahí estaban las personas ¿cómo se llama? Pues ahí en la recepción donde te están metiendo, ¿no? Y ya, terminaron de meter a todos el avión salió y ya los que trabajaban ahí para la aerolínea también se fueron, porque ya no había nada que hacer ahí, y me quedé solo y empecé a recapacitar sobre esto, porque en ese momento era el tema de la paternidad, algo que nuestros padres espirituales, los pastores Correa, nos estaban compartiendo. Y en ese momento vino un rema a mi espíritu y veía yo eso y dije, me acordé de Jesús porque estoy en la terminal 33, y empecé a hablar sobre la cuestión del el sentimiento que te envuelve cuando llegas tarde a tu vuelo, que perdiste tu vuelo. Y si eres una persona que no está acostumbrada a viajar constantemente, entonces llega en ti una desesperación, una desorientación, no sabes qué hacer. Y eso es exactamente lo que pasa y es lo que sientes cuando no tienes la paternidad de Dios arraigada sobre tu vida. O sea, no tienes un sentido de dirección, no tienes, y te entra una desesperación y pierdes el rumbo, pierdes el vuelo, porque no estuviste a tiempo, porque no pudiste ahora sí que saber qué era lo que tenías que hacer para que tu vuelo no se te fuera. Entonces, ¿cuántos vuelos Dios tiene preparados en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros ministerios? Y con vuelos me refiero a lugares y personas donde tenemos que estar, y de repente por no prestar atención
bueno, Se te ¿no? fue el El vuelo. avión, no. ¡Ay, el avión! Entonces, fíjate que cómo viene este rema en ese momento. Les voy a compartir por ahí el link del video otra vez. La verdad que me No, y estaré bien, ¿no lo tienes ahí no, lo que pasa es que no tengo ahorita. Si me pasas la clave? Sí, ya, entonces. A ver, para que no se usen todos. Se van a vender por si que pegan. Sí, no. ¿Cuál es? Ese es Este. Sí. ¿Y si Cázares, verdad? No, para que no escuchen, si no son que robar aquí el wifi de la iglesia. Muy lento, ¿no? Yo por eso tengo. ¿Sabes qué? Te voy a revolcar los derechos. Los No me derechos. preocupo, estoy usando el tuyo. Se está robando el vecino, la acabadora. Claro que no, yo tengo internet, compro mi mensualidad. ¿Qué te pasa? Ella está grabando la señal del cielo. Está conectado con el cielo. Wi-Fi desde el tercer cielo, qué bueno. Ahorita Javier nos va a compartir el link en Facebook de Generación Extrema Juvenil para que lo miren. Está muy suave, yo personalmente lo miré. De hecho, andaba muy inspirado en ese vuelo que fue a Texas, ¿no? Parece que fue. No, creo que ¿Fue otro? No, ese fue otro vuelo. Oh, En ese fui a. Me tocó ir a. Minnesota. A Minnesota, ok. Sí, que andabas haciendo videos en el hotel, luego en el avión, donde quieras. Sí, Ese vuelo fue una inspiración para Javier. Unas notas que tengo cuando estuve estudiando sobre la maternidad y estaba viendo que nosotros somos únicos. O sea, cerramos los ojos de aquí, o algún día los abrimos por allá. ¿Por allá dónde? Todo depende de lo que hayas construido en tu presente. Y estaba viendo de que Dios tiene un propósito para la humanidad. Dios tiene un propósito para nosotros y como que a lo largo de la historia vemos que pues, el hombre siempre falla, la niega y viene una nueva generación y Dios pues busca esos corazones que son adoradores, busca esos corazones que están dispuestos para Él que pueda depositar la semilla de sus sueños, ¿no? Busca esos corazones dispuestos y luego otra vez los humanos cometemos errores, fallamos y no siempre como que se cumple el propósito de Dios, pero como sea, Dios va a cumplir su propósito, no de nosotros, ¿verdad? Su propósito, sus sueños con nosotros o sin nosotros. Yo digo mejor con nosotros o a pesar de nosotros. Sí, ¿no? Pero siempre Dios está buscando como en las nuevas generaciones esos Josué, esos Caleb, ¿no? Siempre. Por eso digo yo, hay que tener ese corazoncito dispuesto, porque Dios busca esos corazones que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Y entonces Dios lo busca para depositar la semilla de sus sueños, porque Él busca esos corazones, ¿no? Yo estaba analizando ahorita mis apuntes sobre ello y qué tremendo es. No, fíjate, ahorita que mencionas eso, fíjate cómo Dios, hablando del propósito, como mencionamos hace rato. Sí, dale. Y volvemos aquí en Generación Extrema Juvenil, transmitiendo de Radio Fuego Purificador y Fuente de Vida TV. Y estamos aquí hablando fuera de la radio sobre... ¿De qué estamos hablando? Se me fue el avión, como dice acá. El avión, precisamente, ¿no? De que se te va el avión. Sí, no, fíjate que como decíamos ahorita, la cuestión ahí de cómo los propósitos de Dios, que es algo, Dios siempre trabaja en base a propósito, no en base a una buena voluntad, ni en base a necesidades. Dios trabaja en base a propósito. Y fíjate, los propósitos de Dios son tan grandes que
una sola generación no basta para cumplir ese propósito. Así es, porque fallamos los seres humanos. Pero es que el propósito es tan grande. Fíjate cómo es que en la primera generación de un propósito de Dios, haz de cuenta que es a los que les toca picar piedra. Así es. Y estarle dando duro y duro y duro y duro. Y estás peleando y estás contra marea. Y en esas cuestiones, esa primera generación le toca así como que lo difícil. Viene después una segunda generación. Y esa segunda generación es la que empieza ya a caminar sobre la obra. Es la que empieza a caminar sobre el propósito. Viene una tercera generación y la tercera generación empieza a disfrutar de todo esto que Dios hizo en la primera y segunda generación. Entonces podemos decir que Dios es... Exactamente, pero Dios, fíjate, y te voy a decir por qué tienes razón en eso. Porque Dios, si lo tratamos así, entonces podemos decir que Dios es un Dios trigeneracional, porque trabaja en base a esas 3 generaciones para que su propósito sea completado. Entonces la vida de un solo hombre es imposible que ahí sea concretado todo. Y nosotros muchas veces hablamos, no, es que es el propósito de Dios para mi vida, y Dios para mí. Espérame, Dios es tan grande y tan majestuoso que va más allá. Entonces dices, ok, Dios es un Dios trigeneracional, y si Dios es un Dios trigeneracional, entonces mucha gente dice, a ver, y entonces, ¿yo de qué generación soy? ¿Soy de la primera? Extrema. La agarraste luego, ¿verdad? No, pero entonces puedes decir, ¿de qué generación soy? ¿Soy de la primera generación, de la segunda generación o de la tercera? Dios es tan grande de nuevo y tan majestuoso que eres parte de las 3 generaciones, pero en diferentes propósitos. Porque para algunos propósitos de Dios, tú eres parte de esa primera generación en la que se está picando piedra. Pero también para Dios, en otros propósitos, tú eres parte de una segunda generación en la que ya estás caminando sobre la obra. Alguien más, otra generación atrás de ti ya picó piedra, y ahora tú ya estás caminando sobre la obra. Pero también, fíjate, también eres parte de una tercera generación donde ya estás disfrutando lo que se hicieron 2 generaciones atrás de ti. Entonces, fíjate qué tan majestuoso es Dios, que todo esto lo trabaja también en ti. Eres parte de una primera, de una segunda y de una tercera generación. Claro, fíjate que los corazones, conforme al corazón de Dios, son tan escasos, que es por eso que a veces vemos gente que bien tremenda los usa a Dios y tú dices, pero esa persona, ¿cómo me puedo usar a mí? Así que la santa, y empezamos con esas cosas, porque Dios lo que busca son esos corazones, pero son muy escasos, así que el que sea más parecido a lo que Dios busca con todos sus defectos, ese lo va a ganar. Entonces, por eso que vemos a hombres y mujeres de Dios tan ungidos, que tú dices, ay, como que no se merecen eso, porque yo he visto eso, y empieza, ¿no? Pero pues si esa persona tiene más errores que yo, sí, pero esa persona es una persona que adora a Dios, y como Dios busca adoradores, que busquen espíritus, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Exactamente, Sonia. Y entonces es por medio de esa adoración que también vemos donde se ve manifestada, ahora sí, la obediencia que tenemos nosotros hacia Dios, porque nosotros fuimos con el propósito de adorar a Dios, y de todo lo demás se ocupa Él. Así es. Dice su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Va a venir solito. Entonces yo nada más tengo que dedicarme a adorar a Dios. La misma atmósfera de adoración es donde la presencia de Dios está, y entonces donde Dios está no hace falta nada, hay plenitud de todo. Pues como es cuestión de volver al primer amor, no las palabras. De volver al origen. De volver al origen. Entonces, fíjate cómo Jesús cuando caminaba aquí en la tierra sabía de dónde venía y a dónde iba. Cumplió su propósito y regresó al origen. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es nuestro propósito, pero si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, si no sabemos arraigarnos en la paternidad de Dios, entonces no vamos a encontrar propósito, no vamos a encontrar dirección, y ciertamente no vamos a encontrar identidad, porque solamente la paternidad de Dios es la que nos va a dar esto. Dios nos da en su paternidad, nos da sabiduría, nos da revelación, nos da amor,
Y entonces ahí es donde encontramos dirección, propósito e identidad. Entonces no se trata de ver qué pastor es mejor, qué apóstol es mejor, qué iglesia tiene la mayor cantidad de asistencia, de congregantes. No, sino que más bien se trata de ahora sí que, ¿cuál es mi identidad? Soy hijo. No soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, soy hijo, soy hija. Eso es lo que Dios ve. ¿Y qué manifiesto? A Dios, a mi Padre. No manifiesto que soy apóstol, no manifiesto que soy profeta, no manifiesto que soy maestro, no manifiesto que soy evangelista. Usted no, pastor, pero otros. No, eso es lo que sí, sí, pero y dices, o sea, dices, ¿por qué precisamente no ese ataque sobre los apóstoles y sobre los profetas? Ciertamente fueron dos de los ministerios que de alguna manera son mencionados, que son gubernamentales dentro del ministerio quíntuple, y que el mismo enemigo se trató de abatirlos, de eliminarlos, porque son ministerios ahora sí que gubernamentales. Entonces dices, ay, apostolitis y profetitis. Entonces, sí, pero tenemos que tener un espíritu entendido y discernir que deben de existir, sí deben de existir, que no todos son genuinos, pues no todos. Gracias, no nos tocó suerte, ¿no? Sí, pues escuchamos a Dios y sí, no. Claro, es que también es importante nosotros tener esa conexión con Dios, porque ahí vienen las bendiciones, Dios nos da discernimiento y sabemos quién es genuino, quién es un paz, quién es un hijo de Dios, o sea, tú disciernes, ¿no? Porque pues ahora dice que la palabra menciona que por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de su palabra, pues padece su pueblo. Mucha gente ha sido engañada por falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos apóstoles, falsos profetas, que nomás le tienen amor al dinero en vez de las almas. Es cuando viene todo ese problema, y como vieron muchos que es un buen negocio, pues hay mucho apóstol, mucho profeta. Pero eso no quiere decir que no existan los que realmente son llamados y respaldados por Dios. Exacto. Y que tienen un propósito muy bueno, como menciona el pastor, un propósito muy bueno en el gobierno de Dios, ¿no? El gobierno del cielo que está establecido en la tierra, como cristianos, como hijos de Dios, y ahora que siendo como hijos de Dios, porque estamos aprendiendo quiénes somos. Entonces es muy importante estar con los ojos bien abiertos, pero realmente con el Espíritu Santo de Dios que nos da discernimiento para poder comprender dónde sí, dónde no. Por eso hay que sentarnos en el regazo de nuestro Padre, para que Él nos esté guiando todo, ¿verdad? Y con justicia. Porque muchas veces nuestros papás, cuando tú tienes esa relación muerta con tus papás te dicen, no te subes al árbol porque te vas a caer. Y tú ya decides si te subes al árbol y te haces porrazo porque no hiciste caso, o no tú dices papá que tal vez quiera. Y por eso para evitar muchas cosas. Y cuestiones en la vida no vamos a pasar, no siempre vamos a pasar cuestiones en la vida. Nunca vamos a salir así como que librados completamente, porque es parte de, somos humanos, somos en la tierra, y a veces tomamos decisiones que tienen consecuencias que tenemos que enfrentarlas, pero el sentarnos en el regazo de nuestro Padre nos va a librar de muchos problemas y nos va a traer mucha bendición. Claro, y eso viene muchas veces por medio del Padre espiritual. Todas esas bendiciones, toda esa sabiduría, toda esa revelación viene por medio del Padre espiritual, o sea, que Dios está mismo utilizando. Entonces, por eso dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿de qué estás hablando? De que entonces todas estas posiciones, todo este ministerio que ejercen un liderazgo, pues han sido puestos para ejercer la paternidad de Dios. Así es. Con esto vamos a concluir aquí en Radio Fuego Purificador. El próximo miércoles va a estar el apóstol Alfonso Correa con nosotros, continuando el tema de la paternidad de Dios. Disculpen, la paternidad de Dios. Y muchas gracias a Javier por estar con nosotros. Te agradecemos por tomar tu tiempo de venir aquí. No me aguantes, porque si seguimos en Vida TV.
Así que no te nos amas. Pero estamos despidiendo ya de... Sí, pero estamos despidiendo de Radio Fuego porque se está a punto de acabar la programación. Se acaba a las 9 en punto y sigue otro programa. Aquí nos despedimos, aquí en Generación Extrema Juvenil. Te invitamos a que te sintonices cada miércoles a las 7:30 p.m. hora del Pacífico. Aquí en Tijuana, Baja California, estamos transmitiendo de Radio Fuego Purificador en las instalaciones de Iglesia de Devoción. En Tijuana. Bendiciones. Hasta la próxima. Y continuamos ya en en Radio Fuente de Vida TV acá en la vigilia. Bueno, aquí tenemos ya más como que el espacio para la confusión. Ok, excelente. Pues como les decía, hay muchas personas que como que chocan con esta cuestión de la paternidad, precisamente porque se agarran de ese versículo ahí en Mateo que dicen, ay, no llamarás padre, no llamarás maestro. Pero aquí estamos viendo que Dios mismo está ahora sí constituyendo el ministerio quíntuple para la manera en que se va a ejercer su paternidad sobre los demás. Entonces Pablo inclusive abiertamente expresa su paternidad al comprender esto en un estado de madurez espiritual, cuando dice, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos, que quiere decir 10,000 maestros, dice, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 4, del 14 al 15. ¿Y qué quiere decir engendrar? Engendrar significa dar existencia a una persona. Engendrar también significa dar origen a un nuevo ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque nosotros traemos esas buenas nuevas que traen a las personas ahora sí que a nacer de nuevo. Entonces, ¿qué estás ahí haciendo? Estás dando origen a un nuevo ser, estás dando una existencia a una persona. Entonces, ahora sí que ahora el mismo evangelio que nosotros estamos predicando, las mismas buenas nuevas son las que están llevando a una nueva vida a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo al hacer esto? Pues ser padre espiritual. Entonces, pero hay muchas personas que sí chocan un poquito con esto y que no lo ven como tal, pero pues digo, ahí está escrito, ahí está en la Biblia. Entonces, además es algo bien bonito, ¿no? Es algo tan padre tener un padre espiritual. sí. Es de gran apoyo, Es una bendición, la verdad, grandemente. Yo creo que saludos a mi papá espiritual, la verdad que es una gran bendición. Estamos bien honrados, en la próxima semana estamos muy contentos de Rubén, es un privilegio tenerlo. Y sí, la verdad te da propósito a tu vida, te da un destino, dices, wow, yo tengo algo más de parte de Dios y te da una revelación. Pues así como tienes un padre biológico, tú crees que no va a ser de ayuda, pues salva el pellejo, ¿no? Y un padre espiritual pues es casi lo mismo, pero pues espiritual no es. Así es. Ahora sí que, y fíjate que las características de un padre espiritual es algo lo que tenemos que ver. O sea, padre espiritual no es el que se pone delante de ti y te estira la mano y te dice, si soy tu padre, honrame. No, sino que cuando tú te sientes hijo y reconoces quién es tu padre espiritual, entonces tú honras a tu padre. Así como honramos a nuestro Padre Celestial y honramos a nuestro Padre de sangre, también honramos a nuestro Padre espiritual. ¿Por qué no tu padre te da tanto domingo? Exactamente, esa es la cuestión. O sea, ¿de qué manera estás presentando tu honra para entonces tú recibir herencia? Si tú no presentas honra como hijo, entonces ¿cómo puedes esperar recibir herencia? Pues sí. Entonces, sí que estamos aprendiendo mucho el dedo. Entonces, ¿quién más tiene el amor y la voluntad incondicional para guiarnos, para guardarnos, para enseñarnos con la paciencia y con el amor? Pues Dios, nuestro Padre Celestial. Y ahora, si Dios usa a sus hijos maduros para manifestarse, entonces vemos las características de Dios en ellos. Claro, pues son como los frutos, ¿no? De los frutos. Exacto.
Entonces ahora sí que pues tenemos ahora sí que un Padre en común, bueno, dos, ¿verdad? El Padre Celestial, y tenemos Rubén y Yoli con mi esposa, y conmigo tenemos también el Padre Espiritual, que es el apóstol Correa. Y fíjate cómo de la palabra, conversaba con alguien esta semana sobre la palabra de la paternidad. La palabra paternidad, fíjate cómo está centrada a lo que es la figura paterna, aunque la palabra paternidad dentro de nuestra sociedad también se utiliza para referirse a papá y mamá. Entonces, la mamá, por lo regular, manifiesta el amor, el cariño, el apapacho, como que da esa nutrición por ese lado, ¿no? Y papá te trae dirección, te trae estructura, te trae orden, te trae disciplina. Entonces, entre los dos se complementan. Entonces, fíjate la importancia de esa paternidad que se ejerce. Pero aquí lo que me llama la atención es cómo, ¿por qué? Porque por lo regular, si te refieres al padre dices paternidad, y si te refieres a la madre dices maternidad. Pero si te quieres referir a los dos, también se puede utilizar el término paternidad. Como tus padres, también tus padres, no dicen tus madres, ¿no? Exacto. Ellos son mis padres, pero le dices así a tu papá y a tu mamá. No dices, ellos son mis madres. Y no, ¿verdad? No. Entonces, fíjate cómo está todo. Pero cómo está, fíjate, inclusive en la sociedad, arraigado hacia la paternidad, hacia la figura paterna. Dices, ellos son mis padres, ellos ejercen paternidad sobre mí. Entonces está enfocado sobre todo esto al gobierno que Dios viene a ejercer y que Dios viene a establecer. Entonces, si lo vemos de esa manera, entonces la familia en nuestra sociedad es esa institución que Dios mismo ha puesto para reflejar su paternidad. ¿Ya vieron? Así lo quieren más. Que tenemos padre y madre en uno, ¿no? Sí. Porque con ese padre pues no hace falta mamá. Y a próxima la vigilia. Estamos concluyendo, Rubén. Sí, entonces el que no es padre no tiene ese apego hacia los hijos. El que no es padre no tiene ese amor, no tiene ese tipo de carga. El que no es padre, ahora sí que puede ser maestro, puede ser instructor, y un maestro puede sentir amor por sus alumnos, por sus discípulos, pero nunca sentirá el amor y la carga que un padre puede sentir por sus hijos. Entonces, por eso Pablo dice, podrás tener 10,000 años, pero en Cristo nada más tendrás un padre espiritual. Entonces, no puedes estar cambiándote de padre espiritual y dices, me equivoqué y él no era, ahora es este otro. También me equivoqué y ahora es otro. Entonces, digo que sí, o lo sentí, o me voy con el otro. Sí, exactamente. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. No todos sienten esa carga, no todos sienten ese apego, no todos sienten la necesidad. Dios es quien revela a los padres espirituales quiénes son sus hijos y les pone esto en su corazón. Pero como bien lo sabemos y lo vemos manifestado inclusive en lo secular, o sea, los padres, la relación de padres e hijos, la manifestación del amor y del afecto es ahora sí que un camino que tiene dos sentidos, tanto se da como se recibe. Entonces no podemos nada más nosotros decir, yo soy hijo, pero pues los padres me busquen, pues soy su hijo, ¿no? Y así como que, pero ¿en qué momento tú estás también buscando de qué momento? O sea, es como lo que comentábamos ahorita, ¿no? ¿Quieres herencia? Pues entonces debes de dar honra. Y la honra no con la expectativa de recibir herencia, sino con la expectativa de recibir nada, porque dices, ¿sabes qué? Yo te voy a honrar, ¿por qué? Porque esto me nace del corazón, porque como quiero honrarte, te quiero agradar, como te quiero honrar, te quiero ver sonreír, te quiero ver feliz, y esa para mí va a ser mi recompensa. Entonces, ¿cómo provocar una sonrisa en nuestro Padre de sangre?
cómo provocar una sonrisa en nuestro Padre espiritual y cómo provocar una sonrisa en nuestro Padre celestial. Es por medio de la... Importante sería nada. Sí, no, cuando, pero por ejemplo, cuando llego a la casa y está mi hijo mayor ahí, me lavó los trastes sin que yo le pidiera nada y no está esperando que le pague. Le digo, ¿me está dando otro? ¿Verdad que sí? Está dando un o sea, nace de él y yo con más ganas y quiero bendecir. Pero es nada más contigo, así. O sea, no es así como que con otras personas. No. Es algo que es. Entonces te fijas como, por ejemplo, esa es la gran diferencia entre alguien que es maestro. Hablando de nuevo de lo que hablaba Pablo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lo que es maestro y lo que es un padre. Un maestro no tiene herencia para darte. Y un padre te da herencia. Esa es una diferencia. Entonces por eso cuando nosotros vamos y encontramos otros mantos, otros pastores, otros apóstoles que de alguna manera imparten sobre nosotros o nos comparten o nos enseñan, es bueno todo eso. Pero sabes que yo tengo muy bien en claro también quién es mi Padre espiritual. Entonces no es así como que mi Padre espiritual, no te vayas para allá porque nomás tienes que estar aquí. Es bueno, pero llega un momento en el que la misma madurez que vas adquiriendo te va permitiendo ir a tomar estos otros mantos. Hay gente que ni son tu padre y así con tu dueño, tantito pie. Ya te quieren poner el sello acá. Sí. Si vas a hablar de papá, no me echan a mí. Entonces, para recibir herencia, sabemos que se tiene que pagar un precio. Tiene que haber una submisión. Tiene que haber una devoción, tiene que haber un respeto, tiene que haber una honra. Entonces, la verdad que es un camino que todos tenemos que caminar para recibir esa herencia y Dios ya la tiene para nosotros. El proceso de ser engendrado no es fácil y mucha gente no quiere ser engendrada y de hecho provocan que sean abortados y se quedan en medio del proceso. Entonces esos son los que tenemos que cuidar. Ahora sí que cuando un recién nacido llega a este mundo, ¿qué es lo que hacen? Darle todo el amor y toda la atención. No, eso es lo que él hace. No, pues es su manera de poner demanda, ¿no? Entonces, dentro de lo espiritual, pues entonces los que son nacidos de nuevo, entonces ¿qué hay que darles? Hay que darles amor, hay que darles atención. Porque si los dejamos solos, entonces se mueren. Entonces no podemos dejar que eso suceda. Entonces, ser padre espiritual es una carga, es un trabajo arduo, es fuerte, no es para alguien que no sea maduro. Sí, se tiene que tener una madurez espiritual. Entonces, absolutamente todo lleva un proceso por el cual eres madurado y entonces accesas a tu nueva temporada, a tu nuevo tiempo, a tu nueva asignatura, y es por eso que no podemos quedarnos estancados sin nada. ¿Con esto pues bueno, son problemas entonces porque no podemos seguir es que hasta Sonia quiere vigilia. Lo estoy viendo con toda la intención. Pero Caleb, no, mira cómo la ve. Caleb aquí está. No puedo decir nombre de tiendas, pero tráigame un café de la Foxojo. Un café de la Bueno, se trabajó con los niños, ¿no? Puedes saber con la F. Es otro idioma que domino. Bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando y pues viendo. Les agradecemos por tomar su tiempo y que estén con nosotros aquí. Muchas gracias, Javier, por el tema que dices, hijo, le fue de gran bendición para nosotros y para todo aquel que está escuchando. Y pues todos los miércoles, si les gustó este tema o tienen sugerencias o les está gustando este programa,
de Generación Extrema, pues bueno, visiten la página de Facebook de Generación Extrema, regálenos un like, un comentario, para que nos animen a seguir con esto. Y bueno, todos los miércoles a las 7:30 hora del Pacífico en adelante vamos a estar como eso de las 9, ahorita nos pasamos un ratito de las 9, vamos a estar con ustedes si nos permiten entrar hasta sus hogares o donde quiera que anden. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¿Unas palabras, no? Gracias, igual, gracias a todos por permitirnos entrar hasta sus hogares, por permitirnos este tiempo. Y la verdad que estamos muy bendecidos con esto y les damos gracias y los esperamos. Saludos a Kelly Campos. Nos vemos. Bye.